Saludos a todos los que nos siguen. Hoy tratamos Colombia, movilizaciones y nuevos ciclos de lucha en América Latina, paros, conflictos, resistencias y procesos constituyentes. América Latina está en un nuevo ciclo de movilizaciones, ahora se trata de Colombia, antes fue Ecuador, Perú, Brasil, ayer Chile. Vivimos una ola de protestas que se iniciaron en 2019, continuaron en 2020 y siguen marcando la agenda en 2021. Para hablar de esto hemos invitado a dos compañeros, analistas, a Donka Atanasova y a Emiliano Terán Mantovani. Querido Raúl, te mando un fuerte abrazo desde la distancia. Te cedo la palabra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde esté cada quien mientras escuchan. Hoy nos vamos a centrar en Colombia. Es obligado, no tiene vuelta. Nunca en la historia de Colombia había habido una protesta urbana tan fuerte, tan contundente, tan potente. Y nunca en las ciudades, porque en el campo sí lo vivimos durante décadas, la represión, el terrorismo de Estado había sido tan contundente y tan genocida. Para dialogar, para intercambiar, tenemos a dos personas, como decía Mirko. Una de ellas vive en Colombia, Donka Atanasova, es docente en la Universidad Externado, es investigadora y forma parte de procesos sociales y comunitarios en Colombia, que ya nos relatará en detalle cuáles son y cómo lo está viendo. Y tenemos a Emiliano Terán Mantovani, que es un sociólogo venezolano que conocemos, que leemos, que además es miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, y que en esta situación tan polarizada y compleja en Venezuela ha sabido, y esto para mí no es menor, mantener una autonomía de pensamiento, que es lo que buscamos, ¿verdad? De pensamiento y de opinión, en el acierto o en el error, pero en este binarismo que hay hoy en el mundo, los buenos y los malos, y esta polarización tan fuerte, es bienvenido escuchar voces autónomas, independientes, que ya digo, nos equivocamos, pero por lo menos nos equivocamos con nuestras propias ideas, con nuestras propias sanas intenciones. Si te parece, comienzas tú, Donka, le das al botón del audio y nos cuentas cómo estás viendo la situación allí en Colombia. Hola, pues muy buenos días, tardes, noches, como tú decías, a todos y a todas. Muchas gracias por esta invitación. Como les decía ahora, creo que es fundamental que mucha gente alrededor del mundo y alrededor de América Latina se preocupe y quiera como saber más y indagar más y entender mejor qué es lo que está pasando en Colombia, ya que estamos, pienso yo, en una situación inédita. Entonces, pues sí, agradecerles muchísimo esta invitación y entonces me imagino de una vez como entrar a plantear algunos elementos sobre cómo estamos entendiendo, digamos, este momento. Nosotros hemos hecho desde, digamos, dinámicas colectivas en las cuales yo trabajo, hemos hecho una lectura frente a cómo entender este paro nacional, este momento de paro y por qué está sucediendo con esta fuerza tan incontenible y con esta capacidad, digamos, de impacto que estamos teniendo en este momento. Lo primero es que hay que entender que este paro no es una manifestación espontánea, ni, digamos, ni y tampoco es una cosa excepcional. Como tú lo decías ahora, hace parte de un proceso, hace parte, sí es una, no es excepcional, pero sí es una situación inédita en el sentido que hace parte de un proceso que se venía cocinando, que viene, digamos, construyéndose. Si uno quiere decirlo, desde el momento de diálogos de paz, pensamos nosotros, ahí empieza una nueva etapa, un nuevo ciclo de la movilización en Colombia, lo que fueron las movilizaciones por el sí a la paz, ¿cierto? Luego también el mismo ciclo está lo que tuvimos como paro agrario en Colombia, que tuvo dos momentos muy distintos, ¿cierto? Pero que alcanzó a contagiar
a partir de la movilización campesina, indígena y afro, digamos, contagiar a todo el país de un sentimiento de paro, un sentimiento de indignación. Luego tuvimos una serie de momentos de movilizaciones regionales también muy interesantes. Luego tuvimos el referendo anticorrupción, que si bien es otro momento distinto u otra modalidad más bien distinta, decimos nosotros hace parte de esta misma ola de indignación que se fue construyendo y fue contagiando a la sociedad completa, porque lo que nos está pasando aquí es que tenemos una movilización que ya no solamente está protagonizada por la gente izquierda, la gente organizada de los movimientos sociales, sino que tenemos un sentimiento muy fuerte de indignación en toda la sociedad. Cuando uno revisa las encuestas hoy en día, tenemos más del 70% de las personas apoyando al paro nacional, lo cual es algo que en Colombia no había pasado jamás, porque aquí siempre las movilizaciones, y más si eran movilizaciones en clave beligerante como la que estamos viviendo hoy, fueron señaladas siempre como parte de el accionar de la insurgencia, ¿cierto? Como terrorismo. Y si bien hoy en día la élite política sigue en un discurso similar, ya el sentimiento dentro de la opinión pública, dentro del sentido común ciudadano, es distinto, ¿no? Entonces, el referendo anticorrupción, que también ayudó a que más de 12 millones de personas salieran a votar a decir que no estaban de acuerdo y que teníamos que castigar la corrupción en la política de manera más dura. Luego, lo que significaron los paros que vinieron en los años subsiguientes. Luego tuvimos también un ciclo de elección en clave de lo local, en los gobiernos locales, que fue muy interesante porque fueron elegidos muchos gobiernos alternativos en pequeños, medianos y grandes municipios del país. Y finalmente el 21N del 2019, que fue como se denominó la anterior ola grande paro de movilización que tuvimos, que fue muy contundente en las ciudades, y digamos el año pasado también tuvimos unos momentos fuertes en septiembre de movilización donde fueron quemados más de 75 centros de la policía en la ciudad de Bogotá y en algunas otras ciudades del país, en un estallido de indignación, digamos, de la ciudadanía muy grande frente al rol de la policía en la militarización de la vida. Entonces, digamos, esto, si bien es una situación inédita, no es una cosa espontánea ni es simplemente una reacción frente a la reforma tributaria o frente a alguna de las reformas puntuales. Segundo elemento clave allí es que la pandemia sin duda ha acelerado las condiciones de empobrecimiento y precariedad para la mayoría y ha permitido acentuar la lógica neoliberal, ¿cierto? Tanto en términos de las medidas que el gobierno ha tomado. Por un lado, la pandemia desnudó, ¿cierto?, lo más inequitativo, injusto, desigual de nuestra sociedad, que siempre ha sido así, pero la gente muchas veces se ha negado a aceptarlo, ¿no? Y los discursos oficiales promovían una lógica en la cual, digamos, esa no era la razón principal de nuestras dificultades, sino que la razón de nuestras dificultades siempre fue la guerrilla, la guerra, etcétera, ¿no? Una vez desplazado un poco este elemento, pues, y con la pandemia golpeándonos con toda, pues, toda esta desigualdad social, todo el hecho de que hay mucha gente en Colombia que solo come una vez al día, ¿cierto? En los niveles de desempleo, los niveles de informalidad en las ocupaciones de la gente o en la generación de ingresos, todo esto como que queda desnudo al mismo tiempo y el gobierno responde en vez de con una serie de medidas sociales, con una serie de medidas neoliberales aún más radicalizadas y esto obviamente pues hace que la gente se choque fuertísimo, ¿cierto? Y que la pandemia además, ya el efecto no solamente económico, social, sino el efecto, ¿cómo decirlo?, epidemiológico en términos del control de la vida, de la regulación de no puedes salir, no puedes verte con él, no, todo esto se fue juntando, crisis económica, pobreza, desigualdad, control, militarización y encima de esto más medidas neoliberales de impuestos, por ejemplo, pues obviamente fue una olla de presión que sin duda estalló. Además, pues es una movilización que después de muchos años aquí tiene logros muy concretos, ¿cierto? Ya se han ido 3 miembros del gabinete, ya se ha bajado la reforma tributaria, ya se ha bajado la reforma de la salud. Entonces la gente dice, ok, esto, como decíamos en una época, movilizarse sirve, ¿no? Entonces, pues la gente se ha dado cuenta que movilizarse sirve y no está dispuesta digamos, a echar para atrás. Una respuesta autoritaria militarista del gobierno que además, en vez de lograr controlar la situación, lo que ha hecho es deslegitimar aún más el rol del gobierno y de las fuerzas militares y de policía en este momento, ¿no? Ha sido muy duro porque había una militarización, un abuso policial que se está transmitiendo en redes 24/7, unos datos críticos muy altos de violación de derechos humanos, y esto ha hecho que la reforma de la policía como una demanda ciudadana digamos generalizada se ha puesto al centro
de la atención, ¿no? O sea, hoy en día toda la gente te habla de que así no puede seguir la situación, de que algo hay que hacer, de que es necesaria una reforma, y esto pues en un momento también preelectoral pues empieza a escalar y a convertirse en un tema central de la vida social. Lo otro que hay que entender digamos, que este es un paro de varios paros, no hay una sola manera ni una sola expresión que esté movilizando este paro. Es un paro lleno de diversidad, lo cual es súper interesante y vuelvo y digo, en ese sentido sí es inédito en Colombia, ¿no? Tenemos un paro de las organizaciones de siempre, los procesos de izquierda, los movimientos sociales, pero tenemos un paro de las juventudes absolutamente empobrecidas y faltas de oportunidad, ¿cierto? De las barriadas, de las ciudades, tenemos un paro campesino simultáneamente, tenemos un paro de transportadores, tenemos un paro de carniceros, tenemos un paro de profesores, tenemos un paro de miles de segmentos distintos de la sociedad, todos haciéndose, digamos, sentir y haciendo ver que quieren entrar en paro y porque este país hay que cambiarlo y porque aquí hay que hacer muchas cosas. Y esto también hace que obviamente la posibilidad de interlocutar con este paro, de generar un espacio de negociación desde el gobierno nacional o desde los gobiernos locales, pues ha sido absolutamente difícil y casi que imposible, ¿no? Porque tú puedes sentarte con unas dirigencias, pero los chicos que están saliendo a las calles en Bogotá, por ejemplo, mayoritariamente después de las 5 o 6 de la tarde, pues no se sienten representados ni están conectados de ninguna manera con ninguna de esas estructuras que podrían generar una interlocución. Entonces es un reto absolutamente contundente, pero también esto nos ha traído, como ahora Raúl lo decía, una sincronización entre lo urbano y lo rural que no teníamos en Colombia hace mucho tiempo en términos de movimientos, ¿no? O sea, aquí lo rural se moviliza, las regiones se movilizan y en las ciudades había como una lógica de solidaridad. Y cuando se movilizaban sectores urbanos organizados, estudiantes, jóvenes, trabajadores, etcétera, pues por lo general no lográbamos que hubiese una sintonía con los movimientos sociales rurales. Hoy en día tenemos al país movilizado absolutamente, ¿cierto? Y esto es muy, muy interesante porque no nos había pasado en Colombia. Las demandas sociales se han decantado desde el 2019, se viene construyendo con una especie de agenda social y política muy plural y diversa y se va decantando y se va concentrando en torno a unos temas, ¿no? En torno a unos temas de que las decisiones tienen que ser tomadas con la gente, en torno a unos temas en contra del autoritarismo. Esto me parece muy interesante lo que ha pasado porque este paro también ha desnudado el nivel de rechazo que tiene el autoritarismo en Colombia. Yo creo que después de 30 años de dominio del uribismo de la vida política y social del país, la gente está hasta aquí del tema del autoritarismo, ¿cierto? O sea, hay un rechazo humano, digamos, no es solamente un asunto político, es realmente sentido desde adentro, desde las vísceras, que la gente no quiere a alguien que le esté diciendo todo el tiempo qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, qué no puede hacer, ¿cierto? Este control absoluto, esta corrupción, ¿no? Es muy interesante, ayer lo hablaba con alguien y es este paro ha sido un paro de los grafitis de gran formato, ¿no? Vamos a sacar como unas imágenes de eso, pero en todas las ciudades del país, en todas las localidades, en los barrios, hay letreros de tal barrio antiuribista, tal ciudad antiuribista, ¿cierto? Tal localidad de Bogotá antiuribista. Y en todo lado tenemos unas imágenes de gran formato que denuncian el uribismo y el autoritarismo de manera contundente. Entonces, este pliego esta agenda que va por lo social, por lo político, que va por un cambio de gobierno, que va por unos contenidos económicos socialmente sostenibles y justos, ¿cierto? Se ha ido depurando y se ha ido elaborando. Hay un evidente discurso del desgaste, perdón, del discurso oficial que no logra dar en el punto en ninguna parte. No sé si vieron este video que sacó el presidente en inglés ahora, ¿no? Tratando como primero, pues de comunicarse con el mundo internacional, que también, a diferencia de otros momentos, pues se ha pronunciado contundentemente a favor de este paro, ha rechazado las acciones de la policía. El Parlamento norteamericano dijo, vamos a estudiar si seguimos apoyando económicamente a la policía colombiana. Lo mismo dijo el Parlamento británico, ¿no? Y muchos pronunciamientos desde Europa, desde Latinoamérica, intelectuales, gobiernos, países en general. Entonces, pues, esto ha golpeado mucho. Entonces, él saca un video diciendo, y lo único que se le ocurre decir en el video es que todo lo que está pasando es culpa de Gustavo Petro, que fue su contendor, ¿no? Hace 3 años, hace 2 años en las elecciones, y que no lo han dejado gobernar y que él pues ha intentado hacerlo mejor, ¿no? Y esto lo dice en inglés como, mejor dicho, este es el discurso oficial hacia afuera. Entonces, de ahí en adelante uno dice, bueno, pues, o sea, hay unos desaciertos y hay un, como decimos en Colombia, pimponeo, ¿no? Que va de lado a lado
con los argumentos y no da en el punto frente a cómo construir un discurso oficial frente a esto, porque por donde lo intenta construir, pues ha sido golpeado. Entonces, esta presión internacional también ha sido mucho más contundente que en otros momentos, donde lo que veíamos era más una solidaridad de pronto de unos sectores más solidarios con los movimientos sociales o más amigos de los movimientos sociales, pero no estos pronunciamientos que hemos tenido. Es que los países amigos de la paz, por ejemplo, en Colombia, que Noruega, Suecia, ¿no? Que estuvieron muy al lado del proceso con las FARC, que han seguido insistiendo con el proceso con el ELN y que siempre han estado ahí, digamos, muy solidariamente con los temas de la paz en Colombia, también aprovecharon para decir, bueno, esto, hermano, no lo está manejando bien, ¿no? O sea, tiene toda la presión internacional encima y no pasa. Finalmente, esta erosión del uribismo, que me parece importante señalarla, ya no solamente en términos de sentido común de la gente en Colombia, sino, digamos, internamente se están notando todas estas escisiones, rupturas entre esta élite política que estaba aglomerada alrededor de la figura de Uribe y que está empezando a tratar a ver cómo se suelta, cómo va de un lado para otro, ¿cierto? Cómo se esconde un poco para no ser tan visible en un momento al lado de ciertos discursos y ya. Y finalmente, hay una cosa que es un reto, digamos, y es que el programa se está construyendo en la calle. Esto me parece súper importante porque como es un paro tan diverso, de tantos paros al tiempo, cada una de esas dinámicas está construyendo elementos de programa, elementos de pliego, ¿cierto? Pero nos faltan unos canales que ayuden a conectar ese programa que se está construyendo en la calle con esos espacios de toma de decisión y de punto de vocerías que se están consolidando en otros escenarios. Entonces, esto es un reto pues, que hay que saber manejar. Yo dejo ahí para no agotarles tampoco. Muchas gracias, Donka, por esa síntesis tan apretada en tan poco tiempo. Evidentemente, lo nuevo es que amplios sectores de la población, sobre todo la urbana, perdieron el miedo, pero el poder reacciona igual que siempre, como tú bien lo has dicho, y todo lo que antes era contra la guerrilla, contra el terrorismo, ahora está focalizado en Petro. Y me gustaría pensar con Emiliano qué trabas o qué salidas puede haber a esta situación. Yo veo dos. Una es el propio Pentágono, Estados Unidos, para quien Colombia es una pieza clave que no se puede desmadejar, ¿verdad? Y el control de un país que tiene doble salida, al Atlántico y al Pacífico, bueno, Caribe, Atlántico, Pacífico, ya no controlan Venezuela, y bueno, ahí tiene un problema Estados Unidos. Y el otro son las propias élites de Colombia que han nacido a caballo del genocidio. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Qué salidas adivinas que puede, o qué imaginas que puede suceder, Emiliano? Bueno, gracias y saludos a todas y a todos, y gracias a Donka por el relato, ¿no? Que acompañamos desde acá, con preocupación, por supuesto. Bueno, la pregunta es bastante compleja porque el escenario que tenemos frente a nosotros es en extremo incierto y en extremo intrincado. De hecho, creo que en realidad tenemos pocas herramientas para pensar una salida en grande y tendríamos que ver cómo empezar a mirar, acompañar, reflexionar sobre construcciones de salidas quizás más locales, más pequeñas, ¿no? No estoy descartando pensar en una escala más amplia. Estoy pensando, en primer lugar, lo que supone una réplica. Claro, Colombia es una versión bastante radical de una especie de lógicas de estado de excepción, de la penetración de lógicas de guerra en la política, que se va de una u otra forma generalizando en la región, independientemente de si sean gobiernos de izquierda, derecha, centro. Eso aunado a una cosa que ya mencionaba Donka, que es un avance de la precarización que genera o que ha generado la combinación de globalización, crisis y pandemia, está haciendo que la cotidianidad de la gente sea en extremo complicada. Entonces, digamos que incluso si lo pensáramos no solo desde la crisis de Venezuela, sino lo que está pasando en muchas localidades, la primera idea de una salida es la propia reproducción de la vida y el cuidado de la vida en su conjunto. Y eso pasa por muchas cosas. Evidentemente, pudiésemos hablar de
el cuidado que tiene que ver con el tema de la salud, que está teniendo con el tema de la salud, pero también con lo que está teniendo en relación con el tema de la seguridad. ¿Por qué? Porque el tema de la violencia policial, el tema de la violencia militar y el tema de los regímenes de excepción, o esta lógica de excepción de extrema violencia, está haciendo que la gente, que las organizaciones, que las comunidades empiecen a, digamos, a asumir ciertas medidas de autodefensa. Es decir, pudiésemos dar el caso de Venezuela. Yo no tengo que irme a Centroamérica, Colombia. Aquí pudiésemos hablar del avance, por dar un ejemplo, de grupos armados irregulares, minería ilegal en territorio indígena, está haciendo que comunidades indígenas estén asumiendo lógicas de autodefensa. Pero en realidad, si hiciésemos una especie de repaso de lo que está pasando a escala regional, tenemos la creación de, digamos, de redes de economía social y solidaria, mecanismos urbanos, semiurbanos y rurales o indígenas del cuidado de la salud, cosas que están pasando, insisto, no por digamos, un horizonte de la utopía zapatista que se generalizó, sino porque la realidad nos está bofeteando de una forma tan drástica que se está constituyendo en la primera salida a la situación en general, ¿no? Estoy tratando de conectar Colombia en su particularidad con situaciones que se están dando simultáneamente a escala regional, y yo insistiría a escala global, sobre todo en el sur global, ¿no? Por estas lógicas de radicalización del capital. Ahora, si pensamos en escalas más amplias, que me parece útil también pensarlas, intentar pensarlas, a mi juicio, esto que llamamos democracia, estos regímenes liberales que se fueron conformando desde el siglo XIX, en América Latina quizás en su forma particular, ¿no? Aunque haya un modelo de acción con las lógicas de los estados de derecho, está siendo confrontado, a mi juicio, como nunca en este momento. Y estamos en una especie de encrucijada latinoamericana. Yo no tanto me refiero en la defensa de la democracia como régimen político y, digamos, la contracara popular de esto que llamamos régimen de democracia, una especie de barrera, vamos a llamarlo así, una barrera de derechos avanzados y de ciertos conceptos de protección y derecho social que están siendo ya en cierta medida desplazados. Esto supone, por dar una simple referencia, cosas como políticas de violación frontal y descarnada de derechos humanos en los territorios, como normativas de estados de excepción, entre otras cosas que se están generando. Esta disputa sobre la forma que puede tener el régimen político y en con el extractivismo en América Latina, está siendo disputada, y yo ahí lo dejo evidentemente como una gran interrogante. ¿Por qué? Porque la cuestión no necesariamente, o me estoy refiriendo a una defensa de esto que se llamaba como régimen de democracia, pero un marco de derechos que está siendo avasallado. La manera en la cual, a mi juicio, y esto lo recojo de narrativas y relatos, la gente que está en la calle, en América Latina en general, no solo está en la calle sobre la base de una necesidad puntual, sino también hay en sus narrativas una heterogénea expresión de ideas de democracia, de ideas de derechos, de posibilidad de coexistencia. Entonces, esto está en disputa. Yo creo que esta idea de salidas desde esta perspectiva nos permite pensar esta posibilidad de una especie de barrera de derechos pensada desde abajo, desde los pueblos, que va a tener múltiples correlatos. Habrán algunos que pensarán que la idea vendrá de una posibilidad electoral. Yo en este sentido lo veo más como un instrumento de defensa, pero creo que lo esencial aquí es pensar que hay cierta caducidad de estos marcos de derechos que están siendo abofeteados por regímenes de guerra, y que la sociedad tiene, y ya lo está haciendo, tiene que empezar a pensarse posibilidades mucho más autónomas de construcción, tanto de las salidas territoriales, de alternativas territoriales, como de lo que pudiésemos tener como un régimen que permita la vida y la coexistencia en la sociedad. No con esto imagino una sociedad sin conflictos,
pero estamos ante una encrucijada existencial, vital, ¿no? Sin contar con los elementos de la crisis civilizatoria y las posibilidades de vida en el planeta. Entonces, creo que precisamente la pregunta es fundamentalmente política existencial, ¿no? Y nos remite a unos marcos locales, de respuesta local, pero que en el ámbito más amplio, más de la política más amplia, de la macropolítica, nos deja ante enormes interrogantes, ¿no? Y la perspectiva de qué defendemos, qué podemos defender en esa macropolítica. Me parece, Emiliano, que tú en tu intervención colocas una nota de profundo realismo, de dramatismo, porque yo coincido que estamos en esa encrucijada existencial, en la cual ya la macropolítica, como decías, los estados-nación ya no pueden resolver los problemas, y aunque es bueno que lleguen fuerzas de izquierda o progresistas a los estados, no es tampoco la solución. Puede ser una cuestión defensiva en el sentido de que hagan menos daño, pero ya los estados-nación, con esta radicalización del capital que mencionabas, y aparecen ahí, cuestionan el propio Estado-Nación y las democracias, y aparecen ahí experiencias locales. A mí me gustaría mirar hacia Donca, y lo que hemos visto en Cali en los días pasados ha sido algo realmente maravilloso, en el sentido de que la Guardia Indígena es llamada por los jóvenes en Cali, la Guardia Indígena va a Cali, ya había ido en muchas oportunidades, y la Guardia Indígena yo creo que conecta con esto que planteaba Emiliano, ¿no? Es la autodefensa de un territorio, no porque hayan leído autores autonomistas, ¿verdad? Sino porque realmente es la sobrevivencia la que está en juego, y porque la Guardia Indígena se ha convertido, Donca, en un referente para todos los pueblos en Colombia, y en la minga anterior, que creo que fue en octubre pasado, fue recibida en Bogotá. Incluso la alcaldesa de Bogotá retiró a la policía y dijo, bueno, la Guardia Indígena se encarga de la seguridad. Y como decía Emiliano, lo que está a la orden del día es, hoy, guardias ciudadanas, guardias en las ciudades, porque el ESMAD y los grupos paramilitares nos masacran, pero ahí aparece otra lógica. ¿Cómo ves esto, Donca? Yo creo que hay varias cosas que se combinan en ese punto. Una cosa es, digamos, esto que planteábamos ahora, y es que hay una deslegitimación total, ¿cierto? Muy amplia entre la sociedad colombiana del rol, papel, función, cumplimiento de la policía, ¿no? Es una institución que se encuentra muy desdibujada, y esta crisis se veía venir, digamos, yo siento que desde el acuerdo de paz, porque nuestra policía fue construida para un momento de guerra y para un momento de persecución de un enemigo interno, ¿no? Absolutamente dibujado, pues, en esta lógica de la contrainsurgencia. Entonces, nuestra policía, pues, ha sido formada y ha sido creada para ese tipo de momento. Por eso el acuerdo de paz contempla, ¿cierto?, una reforma de las fuerzas militares en general. Por eso contempla que en esa reforma la policía pase a depender de escenarios civiles y no militares, pero como esto hace parte de los miles de incumplimientos del acuerdo de paz, de la manera como nuestra élite política integralmente entendía, no solamente el uribismo, no asimiló y no quiso cumplir el acuerdo de paz. Entonces, bueno, pues a los golpes nos aparecen estos temas, a la cara nos estalla, ¿no?, como diría uno cotidianamente, estos temas que el acuerdo de paz contempla. Lo mismo nos ha pasado con el tema de narcotráfico en las regiones, ¿no? Que el acuerdo de paz lo planteó y dijo, nos puede pasar esto, necesitamos un abordaje distinto para el tema del narcotráfico en todo su ciclo, en toda su cadena. Pues se incumplió, y tenemos hoy en día también una crisis en ese sentido de las economías de rentas ilegales en las regiones muy fuerte. Pero bueno, creo que por ahí va una parte para entender esto, y es que nuestra sociedad se siente absolutamente huérfana, abandonada y chocada en distintos niveles, ¿no? Ya dependiendo de las posturas políticas, ideológicas, de las situaciones de vida, pero en distintos niveles se siente chocada la sociedad colombiana con el rol de la policía, y esto es algo ya estructural, ¿sí? Entonces esto ha hecho pues que otras lógicas
entren a suplir este rol de la policía, y esto puede ser tan emancipatorio como peligroso y conservador, ¿no? Yo creo que ahí no hay que necesariamente idealizar la situación, sino entenderla sociológicamente en sus distintas dimensiones. Ahora, específicamente frente al rol de la guardia, como tú lo dices, pues la guardia no es la guardia es la minga. La guardia es un proceso de 12 años de caminar desde la minga social y comunitaria del 2008, ¿sí? Que iniciamos la construcción por muchos sectores sociales y que se convirtió en un símbolo de la capacidad de construcción de autoridad propia, de gobierno propio, de autorregulación de los procesos, de una forma distinta de regular la vida social, ¿cierto? Desde nosotros mismos, de reivindicaciones de autonomía. Y esto simbólicamente además se ha sabido construir muy bien y mediáticamente, y se ha convertido obviamente en un referente de autoridad para la gente, ¿sí? Pero también en rechazo a esos otros referentes de autoridad que hay, ¿sí? No en sí mismo, no en su mismidad, porque sí. Ahora, en Colombia ha pasado una cosa interesante en estas protestas, en este momento de movilización, y es la emergencia de las primeras líneas, ¿no? Muy al estilo de Chile, como nos lo enseñaron los compañeros de allá, pues aquí se han construido en los barrios en Bogotá, en los distintos puntos de movilización, en las ciudades, en Cali, como tú lo decías, en las ciudades intermedias y pequeñas también. Hay hoy procesos de primera línea que son jóvenes, muy jóvenes por lo general, hombres y mujeres, que, digamos, se dedican a proteger la movilización más que a provocar la confrontación. Y esto es una noción de cuidado también incorporada dentro de la movilización, que también antes no existía de esta manera. Y esas primeras líneas no solo son estos chicos y chicas con escudos, ¿cierto? Sino también son unas redes de derechos humanos muy bien organizadas, muy sólidas, muy responsables, ¿no? Muy entregadas a su trabajo, que han sido realmente las que han logrado condensar y sistematizar esta infinitud de casos de violaciones que estamos viviendo, y unas redes de brigadas médicas, ¿no? Comunitarias, que también no existían antes en nuestras movilizaciones de la misma forma. Entonces tenemos esta triada entre primera línea, derechos humanos y salud, que ha logrado despertar una solidaridad además muy amplia en la ciudadanía, ¿no? Entonces es impresionante ver a la gente llevando mercados, llevando insumos médicos, llamando para entregar recursos para que puedan ellos dotarse y ellas, ¿no? de los insumos que necesitan. Ha sido absolutamente contundente la manera como se ha consolidado eso. Yo creo que eso es una herencia de la Guardia, y ahora ya lo último que quiero decir es un poco el rol político de la Guardia, ¿no? Y ese rol, lo que ha hecho la Minga nuevamente es empezar a recorrer los distintos puntos de concentración de todo el país, enviar como una especie de delegaciones de embajadores y embajadoras, ¿cierto? Que se han ido a hablar con los distintos puntos de concentración en todas las ciudades para tratar de mirar cómo se teje esta alfombra, ¿no? De diversos paros dentro del paro, y ver cómo se logra comunicar. Y en eso el rol de la Guardia es importante. Ahora, vamos a ver si la Guardia si se logra generar una propuesta en la cual la Guardia se ponga al frente del cuidado de ciertos de los puntos, y esto evite que el SMAT, que es el Escuadrón Móvil Antidisturbios, que es un cuerpo distinto al de la Policía Nacional en Colombia, que es el cuerpo, digamos, que más denuncias ha tenido en términos de violación de derechos humanos, si se logra retirar ese cuerpo de los espacios de protesta. Si esto logra pasar, también otra cosa que nos había dicho el acuerdo de paz y al que no se le paró bolas, fue que la protesta social no puede seguir siendo tratada como un problema de orden público. La protesta social es movilización y es participación, y por lo tanto necesitamos cambiar nuestra legislación en ese sentido. Lo que me falta mencionar es una red de medios comunitarios, que también ha sido fundamental. O sea, los medios han mostrado lo que está pasando, ¿cierto?, de una manera contundente. Y son medios que también han nacido desde la gente, que se han apoyado en redes ya existentes y obviamente en las redes sociales, y esto ha hecho un tejido muy rico de información y análisis que todos los días está, digamos, ayudando a comunicar todo lo que está sucediendo en el país. Les voy a pedir que técnicamente no nos salgamos de pantalla, necesitamos estar en esta parte ahí con nuestras pantallas prendidas. Tenía dos preguntas puntuales, precisamente lo último que abordabas, el papel de las redes, que le dan y le han
expreso a las dinámicas sociales estos últimos 5 o 10 años una dinámica distinta, y en el caso colombiano es espectacular. Yo todo el día estoy con YouTube viendo las mingas, las asambleas de jóvenes que se dirigen a la opinión pública con su celular como con una selfie, y parecen más interesados en llegar a sus grupos primarios que a la gran opinión pública. Es impactante ver la movilización en vivo y en directo. Quería que te hagas referencia a esto, al papel de las mujeres, las mamás de primera línea, que nos ha impactado, y a Emiliano paso inmediatamente a ver las narrativas parecidas entre las movilizaciones en Chile, en Venezuela, Ecuador, y los peligros de esta potencialidad transformadora de los movimientos sociales y de estos nuevos ciclos de lucha. Eso quería preguntarte, Donka y Emiliano. Sí, el tema de las redes ha sido, pues ha estallado con muchísima fuerza aquí en Colombia, también porque hemos tenido una crítica, digamos, el tema de medios masivos de comunicación, pues al igual que en todo el mundo, pero de pronto en Colombia es aún más concentrado su relación, digamos, con el statu quo, y entonces esto lo que ha hecho es que haya habido sistemáticamente, esto lleva pasando ya hace varios años, un rechazo muy fuerte como al criterio de pronto que los medios de comunicación masiva pueden tener para transmitir la información, la verdad. Han pasado varias cosas en el último año y es aún una aún mayor concentración del apoyo de ciertos medios masivos digamos, al gobierno nacional, y esto ha hecho que la gente se vuelque masivamente hacia las redes, pero además generacionalmente, pues este segmento de chicos muy jóvenes y chicas, pues en realidad no tienen mucha conexión con los medios de comunicación, por lo menos televisivos, de manera contundente. O sea, es una generación que nació con las redes, que se crió con las redes y que sigue en las redes, entonces, digamos, por ahí pasan. Y como esto ha generado un impacto en el sentido común, pues ya las redes no transmiten la versión oficial, sino las redes están en un porcentaje muy alto transmitiendo visiones alternas, ¿no? Críticas frente al poder, críticas frente al gobierno, críticas frente a la policía que están transmitiendo. Yo eso decía, a nosotros nos ha tocado estar todos los días pues en los puntos un poco garantizando temas de derechos humanos y demás, y a mí me impresiona que yo a veces llego a la casa a 1 de la mañana, 2 de la mañana y abro el Instagram, ¿no? Y están transmitiendo estas páginas de escudos azules, de primera línea, ¿no? Transmitiendo todavía las confrontaciones que hay hasta altas horas de la madrugada en la ciudad, y tienen conectadas 27,000 personas viendo eso a la 1:30 de la mañana, ¿no? Es impresionante realmente el impacto y el interés que esto ha generado. Entonces el rol es muy importante. Medios comunitarios que tenían un alcance muy inmediato en sus comunidades, en sus barrios, en sus veredas, en sus organizaciones, se han disparado, ¿cierto? Porque encontraron la manera de contar y de narrar lo que está pasando en el día a día, y entonces esto ha sido muy interesante. Ahora, el tema de las mujeres, contundente. Realmente las mujeres están al frente de la organización de estas redes, de la organización de las asambleas populares, de las ollas comunitarias en los barrios, este fenómeno de las mamás de la primera línea, que digamos todavía es muy simbólico con lo que ha pasado allí en Portal de las Américas, que es uno de los puntos más álgidos de encuentro y de confrontación en Bogotá. Pero tú vas en el día a día a la movilización y las mujeres estamos en todos los escenarios, ¿cierto? Ayudando a articular, a atar, y esto es una cosa muy bonita que está pasando. No es de ahora, digamos que yo siento que lleva ya varios años pasando en Colombia, pero ahora pues está en primera línea, ¿no? O sea, está de primeras viéndose, y eso me parece muy bonito también de lo que ha pasado en esta movilización. Emiliano, estas potencialidades democráticas y transformativas y sus perspectivas. Bueno, gracias, Mirko. Lo que estamos viendo en términos de conexión, la hay, que me parece muy importante mencionarla. Hay una forma explícita de esa conexión que ya la mencionaba Donka y también se la escuché a compañeros de Cali, cierta inspiración en las movilizaciones de Chile, la forma como resuenan narrativas, protestas y métodos empiezan a conectar, a resonar entre ellos. Pero esa sería quizá la forma más explícita. Hay otra que tiene que ver con una forma implícita, que tiene quizás que ver con condiciones materiales que se dan de manera simultánea, ¿no? Notamos en prácticamente todos los países es que hay una sensación, ya lo habían mencionado ustedes, una sensación de hartazgo muy grande. Ese hartazgo está compartido
prácticamente en todos los países y en buena parte de los variados sectores sociales. Y es significativo el hartazgo, ¿no? Parece un hartazgo profundo, no coyuntural, es decir, parece un espíritu de la época este hartazgo, ¿no? Parece hablarnos de una caducidad de largo plazo, ¿no? Y algo que caminaría hacia otra cosa que no sabemos exactamente qué pueda ser, pero lo significativo es que esta caducidad significa que formas o estructuras de poder y modalidades empiezan a dejar de ser vigentes y, por tanto, vamos a seguramente hasta presenciar transformaciones en estos sentidos, ¿no? Conectado con esto, estamos viendo un enorme descrédito de la política, un enorme descrédito de los partidos, de liderazgo en general, cosa que también es significativa, y en muchos sectores una cierta caducidad de las nociones de izquierda y derecha, es decir, como si sencilla y llanamente ya estas coordenadas no les hacen sentido a una parte importante de la población. Quizás a los que sí también queda la pregunta, por ejemplo, ¿qué es hoy la izquierda? Sobre todo en este proceso desde el ciclo progresista, en un proceso de agotamiento y debacle, a mi juicio, que además hizo que se hiciera en los sectores progresistas un pragmatismo mucho más marcado, políticas neoliberales también, que empezaron a hacer aún más borrosa esta frontera entre izquierda-derecha, progresismo y neoliberalismo, ¿no? Eso por otro lado. Estamos viendo, sobre todo en jóvenes, formas antiautoritarias muy marcadas, tanto en su expresión contra los cuerpos de seguridad, como en, digamos, como en formas de organización también. Y una cosa bastante evidente, o se ha visto muy evidente, que es una gran heterogeneidad. Una heterogeneidad que, por cierto, para algunos sectores de izquierda es muy mal comprendida porque lo entienden como una especie de condición posmoderna que al no estar unificada en un gran partido, sencilla y llanamente es una especie de cosa inútil, ¿no? Para este tipo de visiones ortodoxas de la izquierda, ¿no? Y cierro mencionando tres cosas. La primera, bueno, es un elemento más que son, estamos viendo muchas prácticas culturales alternativas, es decir, cosa interesante que hay una conexión entre la protesta de calle con lo que pasa después de la protesta, ¿no? Como prácticas políticas culturales de la cotidianidad que tienen que ver con otras formas de reglamento, también nuevamente muy vinculados a jóvenes, y redes de solidaridad muy interesantes que creo que, por cierto, Raúl ha escrito ya desde la pandemia sobre varias de estas formas en la región que nos parecen muy estimulantes. Y, por cierto, sobre esto me gustaría hacer un pequeño comentario, muy pequeño, que son visibles las formas más, digamos, más extendidas, por ejemplo, las grandes mercados de trueque en algunas partes de Bolivia o en algunas partes de Colombia, pero también diría que no olvidemos que hay pequeñas expresiones de esto que también existen, que aunque no sean de gran visibilidad, también existen, así como las protestas. En Venezuela tendríamos que meterlo, este ciclo de protestas latinoamericano, porque es el mismo descontento, esto resuena de una forma muy parecida, pero la diferencia es que no son masivas acciones de calle, sino son protestas microterritoriales, ¿no? Pero tienen esta misma resonancia, ¿no? Lo que mencionaban también, el tema en los jóvenes de la pérdida de miedo, eso estamos viendo y es bastante significativo. Para el caso de Colombia es muy significativo porque es la pregunta que muchos desde afuera nos hacíamos, es decir, ¿qué ha tenido que pasar en un país donde protestar y hacer política crítica cuesta tu vida? Aquí hay una cosa quizás más profunda sobre esto. Y cierro diciendo sobre este carácter de las movilizaciones que me parece que antes que ser un tiempo de revolución, esto es un tiempo de revuelta, que no es lo mismo. El tiempo de revuelta quizás es algo más contingente, menos comprensible, más volátil, y en realidad está marcando mucho y va a marcar mucho unos tiempos de enorme incertidumbre, ¿no? Por eso, a mi juicio, es difícil
para nosotros y creo que para cualquiera en realidad, trazar una línea, ¿no? Prospectiva de qué va a pasar, ni siquiera en los próximos 5 años, qué va a pasar, cómo va a terminar este año, ¿no? No sabemos cómo va a terminar este año porque este sistema caotizado es también un sistema, por tanto, muy volátil y todo está saltando en cierta manera por los aires. Por eso es tan importante la organización local, ¿no? Lo que comentaba al principio, ¿no? Por eso creo que la organización local es aquello que puede ser el voluntades, por lo menos en una primera instancia, ¿no? Yo no soy de renunciar a miradas macropolíticas, pero sí creo que hay un punto de partida esencial en un mundo caotizado como es esta necesidad de una organización local territorial que está pasando, ¿no? Muchas gracias, Emiliano, muchas gracias, Donka. Estamos ya casi en el cierre. A mí me queda flotando en el aire las reflexiones sobre la riqueza de la movilización que planteó Donka, las incertidumbres que planteabas ahora, Emiliano, y es posible que este mundo estallado en trozos, si tenemos un conjunto amplio de organizaciones locales potentes, ellas sean o puedan ser un comienzo de la reconstitución de lo macro, porque evidentemente lo macro hoy está muy comprometido. Esa incertidumbre me lleva también a reflexionar que contra todo pronóstico hay regímenes que se están sosteniendo pese a tener un mínimo apoyo de masas. Honduras, Nicaragua, ¿verdad? Y sosteniéndose en base a una represión muy fuerte, que es, me parece, la apuesta del uribismo. Es minoritario hoy, está siendo rechazado por la mayoría absoluta de la población, pero se abroquela en las armas, en los cuerpos policiales y militares, como resorte para seguir adelante en un proceso que no sabemos lo que puede suceder. Lo cierto, como decían, es que ya no estamos en los viejos tiempos de paz social, en los tiempos de estados nacionales soberanos, y estamos en tiempos de tremenda incertidumbre. Yo les agradezco a los tres, a Mirko, a Donka y a Emiliano, las reflexiones, los aportes, y espero que esta sea una de futuras colaboraciones en las cuales lo que ustedes plantean nos ayuda a comprender y a iluminar lo que está sucediendo en nuestra América Latina. Muchas gracias, Donka, muchas gracias, Emiliano, y a ti, Raúl, un fuerte abrazo por ayudarnos a comprender los nuevos ciclos de lucha en América Latina. Un fuerte abrazo. Muchas gracias Mirko. a ustedes, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por toda esta solidaridad y digamos, ideas y reflexiones que nos traen que creo que nos ayudan mucho en los momentos que estamos viviendo. Fuerte abrazo.